Hola a todos, soy Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal podéis encontrar un montón de vídeos relacionados con la literatura. Así que si no queréis perderos ninguno, suscribiros al canal y no dudéis en compartirlo para que llegue a más gente. En el vídeo de hoy os traigo 9 cosas que aprendí al escribir novela histórica, aunque algunas de ellas, como os daréis cuenta, también se pueden aplicar a cualquier otro tipo de género. El primero y más importante es la planificación. En mi caso resulta un poco curioso porque al principio de comenzar a escribir yo era bastante brújula y lo único que tenía claro era cómo empezaba la novela y cómo terminaba, y a veces ni eso. Sí que es verdad que en las últimas novelas me estoy planificando más porque, sobre todo cuando se trata de histórica, porque tienes que tener todo súper bien detallado, en el sentido de que cuando empecé a escribir novela histórica era muy brújula, luego me tocaba revisar cosas, si añadías algún detalle que se te ocurría a última hora te tocaba revisar toda la novela e ir haciendo que concordara todo lo que habías metido para que no se notara que lo habías metido de repente así de sopetón. Entonces no puedes dejar nada al azar, tiene que estar todo muy bien detallado dentro de tu cabeza y luego poder plasmarlo en un esquema o en una escaleta, en un cuaderno o donde queráis hacerlo, para tenerlo bien claro y que luego a la hora de escribir vayamos poco a poco plasmando esas ideas. Es importante, ya no solo en la histórica, sino en cualquier otro tipo de novela, porque como os digo, si no luego las tramas, los argumentos, la forma de ser de los personajes, nada de eso va a concordar, no va a tener sentido. Por ejemplo, nos podemos encontrar que al final de un capítulo sea de día y al día siguiente ya haya anochecido y digamos, esto como ha sido, no tiene mucho sentido. Entonces, lo primero de todo, una planificación muy detallada. Y si sois escritores brújula, pues como os digo, que tengáis por lo menos claro cómo va a empezar la novela y cómo va a terminar. También los obstáculos a los que se va a enfrentar el protagonista y el conflicto que se va a desarrollar. Lo segundo más importante es la documentación. ¿Por qué? Ocurre que a lo mejor te estás escribiendo tu novela y de repente te encuentras en un restaurante o en una casa de época y dices, ¿y qué menú se comía en esa época? Y de repente estás en tu proceso creativo, te toca detenerte y empezar a investigar. Entonces, para que eso no te ocurra, lo que tienes que hacer primero es investigar sobre esa época, sobre ese país y sobre todo pues la política, la religión, las costumbres, la forma de vestir, de pensar, etcétera, etcétera, para que tú cuando empieces a escribir tengas más o menos todo claro y no te puedan surgir dudas que te hagan interrumpir el proceso de escritura. A mí esto me ocurrió cuando estaba escribiendo El pasado me llevó hasta ti. Y además precisamente con ese ejemplo que os he puesto, pues de menús o tipos de mobiliario en alguna de las habitaciones de la casa. Otra cosa que aprendí con El pasado me llevó hasta ti es el equilibrio entre los datos y el argumento, la trama. ¿Por qué? Porque puedes ser una persona a la que le guste mucho el tema histórico, porque quieras meter muchos detalles que a ti te han maravillado a la hora de documentarte, pero una vez que escribes tienes que pasarlo por un rasero y tienes que empezar a cortar y a cortar y cortar y quedarte con lo imprescindible. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar de repente con una narración de 2 páginas describiendo al detalle el vestido que lleva la protagonista con sus joyas y demás, ¿sabes? Y de repente el lector se puede quedar bastante a cuadros en el sentido de estás enganchado a la historia, al argumento, a lo que va a pasar siguiente y de repente te cortan en seco y el lector se puede aburrir, puede perder el interés de la historia. Probablemente a este detalle ya lo hayáis oído alguna vez, llamarlo por su forma inglesa, infodumping. Pero también os puede ocurrir lo contrario, y es decir, que al escribir una historia de novela histórica, y cuando la hayáis terminado y la vayáis a revisar, digáis, ostras, pues me he quedado corto en el tema de datos históricos, que puede ocurrir, que te centres más en el argumento y dejes de lado el contexto.
pero es que tampoco puedes quedarte corto porque necesitas esa ambientación para poner al lector como si fuera un personaje más, hacerle sentir dentro de la historia. Por ejemplo, si estás en el siglo XIX, pues hablar del tipo de iluminación que había, cómo eran las farolas, si eran de gas, de aceite, el tipo de ropa, como os he comentado antes, o si las mujeres ya podían votar o no, o cosas así. No sé si me explico. Entonces, es cuestión de encontrar un equilibrio perfecto entre ambas. No pasarse, pero tampoco quedarse corto. Sí que es verdad que seguramente los que os centréis en novela histórica lo vais a notar en los primeros manuscritos que tengáis, que bueno, ahí podéis fallar un poco, pero bueno, ya es cuestión de práctica, también de leer mucho, leer otras novelas del mismo género y os vais dando cuenta de lo que podéis pecar, de lo que no, e incluso de lo que pueden pecar o no otros autores. El siguiente es un anacronismo. Los anacronismos hay que tener cuidado con ellos, porque muchas veces no nos damos cuenta y podemos meter la pata. Un anacronismo es encontrar un objeto o una persona mencionados en una historia o un tiempo que no son a los que corresponden realmente. Pues, por ejemplo, hablamos de principios del siglo XX y mencionemos a lo mejor una tarjeta magnética de hotel, cuando en esa época todavía ni siquiera se habían creado. Otro anacronismo, a lo mejor, yo qué sé, meter un coche 600 en el siglo XIX, cuando aún se andaban con coches de caballos. A ese tipo de cosas me refiero. El siguiente punto creo que ya os lo he mencionado un poco dentro de la documentación, es la ambientación. La ambientación se trata de elegir tanto una fecha como un lugar que sean atractivos para el lector. Yo os voy a poner algunos ejemplos para que lo veáis muy claro. España, año 36, Guerra Civil, o Alemania, Segunda Guerra Mundial, Chicago, años 20, o también puede ser Nueva York, años 20. Yo creo que más o menos ya os vais captando la idea, ¿verdad?, de lo que quiero decir. Es importante no solamente la fecha y el lugar, sino también factores que giran en torno a esto, que son, como os he dicho antes, las costumbres. No es lo mismo la forma de vivir de entonces que ahora. Por ejemplo, en el siglo XIX la mujer iba de forma muy recatada, vestida de pies a cabeza, y ni siquiera se le podían ver los tobillos. Era algo que escandalizaría a cualquiera. Y en cambio ahora, como veis, pues podemos ir vestidas con los hombros destapados, las piernas, o sea. Luego también pues la forma de pensar, que no es la misma. Antes, a lo mejor hace cosa de 50 o 100 años, la mujer vivía y se desvivía por su marido y sus hijos. Y vamos, no se le ocurría ni siquiera pensar en tener un trabajo propio, en ser independiente, en estar soltera, sin pareja. O sea, una mujer ya cuando nacía ya tenía unos papeles asignados, unos roles que debía cumplir, que la sociedad le imponía. Cosa que ahora, pues, aunque también seguimos trabajando con ello, pero que ya hemos avanzado algo, creo yo. Como veis, son factores como también el de la comida, el de la política, el de la religión, todos estos que os he comentado antes, que a lo mejor tú te vas a documentar a fondo, pero todo lo que vayas a estudiar para documentarte no va a salir todo en la novela a lo mejor. A lo mejor luego tú simplemente vas a dar unas pequeñas pinceladas introductorias en cada capítulo de 2, 3, 4 líneas, pero que el lector, cuando lea esas 3 o 4 líneas, va a entender perfectamente el contexto de la historia y va a saber que tú te has documentado perfectamente, que esa historia no está creada de la nada y que tiene unas bases firmes y sólidas. Como os digo, es la típica comparación con el iceberg. En el iceberg nosotros vemos en la superficie 4 pequeños datos, pero lo que queda sumergido bajo el mar es toda la documentación que lleva detrás esa novela. El siguiente punto ya os lo he metido en el anterior. Como veis, soy terrible para hacerme esquemas, porque al final
procuro ir de memoria y me voy saltando las cosas, pero bueno. Este siguiente sería el rol de la mujer en la historia. ¿Por qué? Como os comentaba antes, pues la forma de pensar, de vestir. Por ejemplo, muchos habréis visto la serie de Cuéntame y como veis, Mercedes tenía que pedirle permiso a su marido para poder llevar un negocio, si no era imposible. La mujer tampoco podía votar y si votaba muchas veces, cuando al principio se comenzó a votar, era el marido el que le daba la papeleta y era ella como un pasmarote la que lo llevaba y lo echaba en la cajita correspondiente, o sea que no tenía voz ni voto. Se tardó tiempo en conseguir el sufragio universal, representación en las Cortes, pues todo eso se verá representado también en las novelas. El siguiente punto yo creo que se puede aplicar a cualquier novela en general, de cualquier género, y es que reveles demasiada información sobre el personaje y que a la larga pierdas todo el interés por él en la historia. Y es que es mejor ir soltando pequeños granitos o detalles de él a lo largo de la historia, ya no solo tanto en la trama como en la descripción de él, puesto que no puedes decir al principio de la novela: pues María tenía el pelo rubio, ojos azules, era delgadita o era rellenita, vestía así o vestía así. No. A mí me ha costado un tiempo descubrir la diferencia entre no show, o sea, don't tell, show. O sea, no cuentes, muestra, puesto que yo muchas veces no lo entendía y al final con ejemplos lo pude descubrir. Como os digo, el ejemplo anterior sería contar. Y mostrar en este caso sería a través de algún diálogo, pues que de repente en una conversación normal y corriente María soltara enfadada alguna cosa despectiva y así viéramos que tiene mucho carácter, un pronto muy repentino, sin tener que decirlo, simplemente mostrándolo. Pero como os digo, pues no solamente contar o describir a esta persona en el primer capítulo, sino que ir dándolo paso a paso en cada uno de ellos. Y lo mismo ocurre con la trama. Y el noveno y punto último sería no desarrollar lo suficiente la trama por centrarse tanto en la ambientación histórica. Y es que muchas veces, por querer cuidar todo al milímetro, muchas veces nos dejamos lo más importante, que es la historia en sí. Y esta, aunque pueda tener mucho potencial, finalmente haga aguas. Por eso debéis preocuparos, como os he dicho en el punto 3, de que haya siempre un equilibrio entre información y argumento. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado, que os ayude si estáis animados a escribir novela histórica. Habrá muchas más cosas aparte de todo esto. Yo no soy una experta en novela histórica porque solo he escrito 3 o 4 novelas hasta ahora, pero es un género que me gusta mucho y en el que me gustaría centrarme, entre otros. Bueno, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios. Un besazo. Adiós.